En 1955, apenas unas semanas antes de su muerte, Einstein dijo algo que ningún libro de texto de física te enseñará jamás. Le confesó a un colega algo impactante. Todo lo que creemos saber sobre la realidad está equivocado, no parcialmente, no ligeramente, fundamental y completamente equivocado. Lo que él descubrió tardaría casi 70 años en ser comprobado. Pero aquí viene la parte terrible. En octubre de 2022, 3 científicos ganaron el Premio Nobel de Física por finalmente confirmar lo que Einstein más temía. Y lo que descubrieron no solo desafió nuestra comprensión de la física, demolió por completo todo lo que crees saber sobre el universo que te rodea. El Comité del Nobel usó un lenguaje extraordinario. Dijeron que estos experimentos derrocan la realidad tal como la conocemos, pero antes de revelar exactamente lo que Einstein entendió, necesitas comprender por qué esta información se mantuvo oculta en revistas técnicas y debates académicos durante casi un siglo. ¿Por qué algo tan profundo nunca se explicó al público en general? ¿Y por qué lo que estás a punto de aprender cambiará la forma en que ves absolutamente todo? Permítanme comenzar con lo que te enseñaron en la escuela. Te enseñaron que la realidad es sólida, que los objetos existen, los observes o no. La silla debajo de ti existe, incluso cuando sales de la habitación. Tu teléfono sigue existiendo cuando lo guardas en tu bolsillo. La luna cuelga en el cielo nocturno, ya sea que millones de personas la contemplen o que nadie la mire en absoluto. Esto parece tan obvio que cuestionarlo se siente absurdo. Esto es sentido común. Esto es lógica aplastante. Y durante la mayor parte de la historia de la humanidad, ningún científico serio cuestionó esta suposición fundamental. El propio Einstein deseaba desesperadamente que esto fuera verdad. Construyó toda su visión del mundo sobre esta base y pasó las últimas 3 décadas de su vida luchando por preservarla. Pero aquí está lo que nunca te contaron en ningún salón de clases. Einstein no era un físico viejo y terco que no podía aceptar nuevas ideas. Esa es la narrativa oficial. La historia que difunden es simple y conveniente. Dicen que Einstein fue brillante en su juventud, cuando nos dio la relatividad, pero se volvió rígido y anticuado cuando surgió la mecánica cuántica. Lo pintan como alguien atrapado en el pensamiento clásico, mientras que los físicos más jóvenes avanzaban. Esta historia se repite en libros de texto, documentales y artículos de ciencia popular. Y esta historia es casi totalmente falsa. Lo que realmente sucedió es mucho más perturbador y revela algo sobre la realidad que la mayoría de la gente no está preparada para escuchar. La verdadera historia comienza en 1926. Einstein ya había revolucionado la física 2 veces con la relatividad especial y la relatividad general. Era el científico más famoso del mundo y estaba observando a una nueva generación de físicos desarrollar la mecánica cuántica, una teoría que hacía predicciones tan precisas que parecían casi mágicas. Pero Einstein vio un problema profundo, fundamental, que llegaba al corazón de lo que se supone que la física debe hacer. En diciembre de 1926, Einstein escribió una carta a su amigo y colega físico Max Born. Esta carta se mantuvo relativamente oscura durante décadas. La mayoría de la gente nunca oyó hablar de ella. Pero lo que Einstein escribió definiría el resto de su vida científica. Dijo que la mecánica cuántica es ciertamente imponente. Reconoció que era un logro impresionante, pero luego añadió que una voz interior le dice que esto no es lo real. La teoría dice mucho,
pero realmente no nos acerca al secreto del anciano. Y entonces Einstein escribió la línea que resonaría a través de la historia. Dijo que está convencido de que Dios no juega a los dados. Ahora probablemente hayas escuchado esa cita antes. Aparece en innumerables libros y documentales sobre Einstein, pero aquí está lo que casi nadie explica. ¿Qué quería decir Einstein realmente? ¿Estaba siendo religioso? ¿Estaba rechazando la ciencia? ¿Simplemente estaba siendo terco? Ninguna de estas interpretaciones es correcta. Einstein estaba haciendo una afirmación filosófica y científica precisa. Estaba diciendo que debe haber un nivel más profundo de la realidad debajo de la mecánica cuántica. Un nivel donde el universo tiene propiedades definidas. Las midamos o no. Donde los electrones tienen posiciones reales, incluso cuando nadie está mirando. Donde la luna definitivamente existe, incluso a medianoche, cuando todo ser humano en la Tierra está dormido. Esta posición filosófica se llama realismo, la creencia de que la realidad existe independientemente de la observación. Y Einstein consideraba esto tan fundamental para la ciencia, que abandonarlo sería abandonar toda la empresa de comprender la naturaleza. Pero Niels Bohr y lo que se conoció como la Escuela de Copenhague tenían una visión radicalmente diferente. Y aquí es donde la realidad empieza a desmoronarse. Bohr y sus colegas afirmaron algo que sonaba insano. Dijeron que las partículas no tienen propiedades definidas hasta que se miden. Antes de observar un electrón, no está en ningún lugar en particular, no tiene un momento específico. Existe en lo que llamaron una superposición de todos los estados posibles simultáneamente. El electrón está en todas partes y en ninguna. Tiene todos los momentos posibles y ninguno. Solo cuando realmente miras. Solo cuando lo mides. El electrón se ajusta a un estado específico. Einstein encontró esto completamente absurdo y expresó su objeción de una manera que se ha vuelto legendaria. Un día, Einstein caminaba con el físico Abraham Pais. De repente, Einstein se detuvo. Se volvió hacia Pais con genuina preocupación e hizo una pregunta que llega al corazón de la extrañeza cuántica. Preguntó si Pais realmente creía que la luna existe solo cuando él la mira. Esto no fue una floritura retórica. Einstein estaba preguntando genuinamente si la comunidad física había perdido la cabeza, si la teoría científica más exitosa jamás desarrollada. En realidad, nos estaba diciendo que la realidad no existe, a menos que alguien la observe. Y aquí es donde la historia da un giro que debería haber sido noticia en todo el mundo. Pero de alguna manera nunca lo fue. Einstein no solo se quejó, no solo escribió cartas expresando su incomodidad, construyó un argumento preciso, diseñado para demoler la interpretación de Copenhague de una vez por todas. En 1935, Einstein colaboró con dos colegas, Boris Podolsky y Nathan Rosen. Juntos publicaron un artículo en la revista Physical Review. El artículo tenía un título provocador. ¿Puede considerarse completa la descripción mecánico-cuántica de la realidad física? Este artículo introdujo lo que se conoció como la paradoja EPR, nombrada así por los tres autores. Lo que Einstein demostró fue esto. Según la mecánica cuántica, dos partículas pueden entrelazarse, una vez entrelazadas. Medir una partícula afecta instantáneamente a la otra, sin importar lo lejos que estén. Si mides la posición de la partícula A aquí en la Tierra, la posición de la partícula B al otro lado de la galaxia se vuelve definida instantáneamente, no a la velocidad de la luz.
instantáneamente. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia. En alemán, él usó el término spukhafte Fernwirkungen y usó esta predicción bizarra para argumentar que la mecánica cuántica debía ser incompleta. Debía haber variables ocultas, propiedades más profundas que simplemente no hemos descubierto aún. Propiedades que determinan los resultados por adelantado, haciendo que la aparente aleatoriedad sea una ilusión de nuestra ignorancia, en lugar de una característica fundamental de la naturaleza. Durante décadas, la comunidad física ignoró en gran medida la objeción de Einstein. La mecánica cuántica funcionaba, hacía predicciones. Esas predicciones fueron confirmadas. Las ecuaciones produjeron resultados que llevaron a los transistores, los láseres y eventualmente la computadora o el teléfono que estás usando ahora mismo. ¿A quién le importaban los debates filosóficos cuando las aplicaciones prácticas eran tan poderosas? Pero a Einstein le importaba. Nunca dejó de importarle y siguió insistiendo en esta cuestión hasta su muerte. Si sigues mirando, ya has demostrado algo importante. No estás satisfecho con explicaciones superficiales. Quieres entender lo que realmente está pasando. Y lo que viene a continuación es por qué esto importa tanto. Porque lo que sucedió después de que Einstein muriera debería haber cambiado la forma en que todo ser humano entiende la realidad. En 1964, 9 años después de que Einstein falleciera, un físico irlandés llamado Juan Bell hizo algo remarcable. Tomó el argumento EPR de Einstein y lo transformó de un rompecabezas filosófico en una prueba experimental. Bell construyó una desigualdad matemática, ahora conocida como la desigualdad de Bell, que podía determinar si Einstein tenía razón, si existen variables ocultas, si la realidad tiene propiedades definidas independientemente de la medición. Entonces la desigualdad de Bell debería cumplirse en los experimentos. Si la mecánica cuántica es completa, como afirmaba Bohr, si la realidad genuinamente no existe hasta que es observada, entonces la desigualdad de Bell debería ser violada. Esto fue extraordinario. Por primera vez, los científicos tenían una manera de probar experimentalmente quién tenía razón: Einstein o Bohr, realismo o Copenhague, variables ocultas o aleatoriedad fundamental. Y cuando los científicos finalmente realizaron estos experimentos, comenzando en la década de los 70 con Juan Clauser y continuando a través de la década de los 80 con Alain Aspect, y más allá, los resultados fueron devastadores. La desigualdad de Bell fue violada una y otra vez, cada experimento, sin importar cuán cuidadosamente diseñado, sin importar qué vacíos legales se cerraron, mostró el mismo resultado. Einstein aparentaba estar equivocado. Pero antes de que concluyas que Einstein era simplemente un físico viejo y obstinado que no podía seguir el ritmo de los tiempos, necesitas entender lo que estar equivocado realmente significa en este contexto. Porque esta es la parte que lo cambia todo. Y esta es la razón por la que el Comité del Premio Nobel usó un lenguaje tan extraordinario en 2022. Los experimentos probaron que no hay variables ocultas del tipo que Einstein imaginó. No hay un nivel más profundo de la realidad donde las partículas tengan propiedades definidas antes de la medición. La aleatoriedad de la mecánica cuántica no es nuestra ignorancia. Es fundamental para la naturaleza. Dios, si quieres usar la metáfora de Einstein, realmente juega a los dados con el universo.
Pero aquí está la revelación que debería mantenerte despierto por la noche. Si Einstein estaba equivocado acerca de las variables ocultas, entonces estaba accidentalmente en lo cierto sobre algo mucho más inquietante. La acción fantasmal a distancia que Einstein encontró tan objetable, que usó como un argumento contra la mecánica cuántica, resultó ser completamente real. Las partículas entrelazadas genuinamente se afectan entre sí instantáneamente, no cerca de la velocidad de la luz, no muy rápidamente, instantáneamente, a través de cualquier distancia. Cuando mides una partícula entrelazada, su compañera responde inmediatamente, ya sea que esté al otro lado de la habitación o al otro lado del universo. En octubre de 2022, el Premio Nobel de Física fue otorgado a Alain Aspect, Juan Clauser y Anton Zeilinger. Estos tres científicos pasaron décadas realizando experimentos cada vez más sofisticados sobre el entrelazamiento cuántico, y el Comité del Nobel no usó un lenguaje académico cauteloso. Dijeron explícitamente que este trabajo derroca la realidad tal como la conocemos. Lee eso otra vez. El premio más prestigioso de la ciencia, reconociendo que nuestra comprensión fundamental de la realidad está equivocada. Esta no es ciencia marginal, publicada en revistas oscuras. Esto no es especulación o teoría. Este es un hecho probado experimentalmente reconocido al más alto nivel de logro científico. Y las implicaciones van mucho más profundo de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Si las partículas entrelazadas pueden afectarse entre sí instantáneamente sin importar la distancia, entonces nuestra comprensión básica del espacio es incompleta. Los objetos no son cosas separadas que interactúan a través de fuerzas que viajan a velocidades limitadas. A nivel cuántico, el universo es no local. Todo está conectado de maneras que desafían nuestras intuiciones clásicas sobre cómo debería funcionar la realidad. Einstein vio esto venir. Lo vio en la década de los 20 y pasó 30 años tratando de escapar de ello. En una carta a Max Born, fechada el 3 de marzo de 1947, Einstein escribió algo inquietante. Dijo que no puede creer seriamente en la teoría cuántica porque no puede reconciliarse con la idea de que la física debería representar una realidad en el tiempo y el espacio, libre de acciones fantasmales a distancia. Einstein no estaba rechazando la evidencia experimental. Estaba rechazando las implicaciones filosóficas. Estaba diciendo que si la mecánica cuántica es completa, entonces la realidad no es lo que cualquier persona cuerda esperaría. Y ahora sabemos que esas implicaciones son reales. Los experimentos confirman lo que Einstein temía, pero se pone aún más extraño. En 1998, investigadores del Instituto Weizmann de Ciencia en Israel llevaron a cabo un experimento que habría preocupado profundamente a Einstein. Demostraron que el acto de observación en sí mismo afecta la realidad, no metafóricamente, no filosóficamente, literal y mediblemente. Configuraron un experimento de doble rendija y variaron la cantidad de observación. Lo que encontraron fue remarcable. Cuanto más observas un sistema cuántico, más afectas su comportamiento. El aumento de la observación hizo que los electrones se comportaran más como partículas. La reducción de la observación les permitió comportarse más como ondas. El observador no es pasivo. El observador cambia la realidad. Esto se llama el efecto cuántico de Zenón y sugiere algo profundamente inquietante sobre la relación entre la conciencia y la realidad física.
Ahora entiendo el escepticismo que podría estar surgiendo. Esto suena a misticismo vestido de ciencia. Suena a pseudociencia de la nueva era usando lenguaje cuántico para justificar el pensamiento mágico. El propio Einstein se habría opuesto enérgicamente a tales interpretaciones, pero los experimentos no mienten, y la investigación reciente ha avanzado aún más. En agosto de 2024, investigadores de TU Wien, en Austria, realizaron nuevas mediciones de lo que se llama la desigualdad de Leggett-Gar. Esto es un experimento diseñado específicamente para ver si los objetos macroscópicos, cosas lo suficientemente grandes para ver y tocar, se comportan de acuerdo con las reglas clásicas o las reglas cuánticas. Sus resultados fueron inequívocos. Ninguna teoría macroscópica clásica puede describir verdaderamente la realidad. La rareza cuántica no se limita al mundo subatómico, afecta todo. Y en diciembre de 2025, físicos chinos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China publicaron resultados que resuelven conclusivamente el desacuerdo teórico entre Einstein y Bohr, utilizando una prueba sin lagunas de la paradoja de Hardy. Confirmaron que el extraño comportamiento de las partículas cuánticas no se debe a limitaciones experimentales, ni a errores de medición. Es una característica central de la realidad misma. Einstein perdió el debate, pero perder reveló algo que él nunca quiso descubrir. La realidad es mucho más extraña de lo que imaginaba, mucho más extraña de lo que tú imaginas, mucho más extraña de lo que cualquier intuición humana nos preparó. Si te has quedado conmigo hasta ahora, eres parte de un pequeño grupo que realmente quiere entender. La mayoría de la gente se va cuando las cosas se ponen incómodas. La mayoría de la gente prefiere las ilusiones cómodas a las verdades desafiantes. Tú eres diferente. Quieres saber qué es realmente real, incluso cuando lo que es real desafía la lógica aplastante. Entonces, ¿qué significa esto para tu vida? ¿Por qué deberías preocuparte por los debates entre físicos que discutieron hace décadas sobre partículas que nunca verás? Porque esto afecta todo lo que crees sobre la existencia misma. Si la realidad no tiene propiedades definidas hasta que se observa, entonces el mundo sólido que te rodea no es tan sólido como parece. El escritorio frente a ti, las paredes que te rodean, incluso tu propio cuerpo. Estas cosas existen en un estado que es fundamentalmente diferente de lo que siempre has asumido. Si el mundo es no local, si las partículas entrelazadas pueden afectarse entre sí instantáneamente a cualquier distancia, entonces la separación que sientes entre tú y el mundo no es tan absoluta como parece. En el nivel más profundo, el mundo está interconectado de maneras que trascienden el espacio. Si la observación afecta a la realidad, entonces no eres un testigo pasivo de un mundo preexistente. Eres un participante a lo que prestas atención. Cómo te involucras con la realidad importa de maneras que la ciencia solo está empezando a entender. Einstein realmente nos dijo algo profundo sobre el tiempo también. Y esto se conecta con todo lo que hemos discutido. En 1955, apenas semanas antes de morir, el amigo de toda la vida de Einstein, Michele Besso, falleció. Einstein escribió una carta a la familia de Besso, que contiene una de las declaraciones más notables que cualquier científico haya hecho jamás. Dijo que Besso se había alejado de este extraño mundo un poco antes que él. Eso no significa nada. Para la gente como nosotros que cree en la física, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, persistentemente obstinada.
Lee esas palabras de nuevo. Einstein, el físico más grande del siglo XX, diciéndole a una familia en duelo que la distinción entre pasado, presente y futuro es una ilusión. No estaba ofreciendo un consuelo vacío, estaba afirmando lo que su física implicaba. Según la relatividad, el espacio-tiempo es un bloque de 4 dimensiones: pasado, presente y futuro. Todos existen. No hay una hora especial que fluye a través del tiempo. El universo simplemente es. Todos los momentos existen simultáneamente. Lo que experimentas como el paso del tiempo es una característica de la conciencia, no una característica de la realidad, combinado con todo lo que hemos discutido sobre la mecánica cuántica. Surge una imagen que es radicalmente diferente de la experiencia cotidiana. La realidad no existe independientemente de la observación. El tiempo es una ilusión. El espacio está interconectado de forma no local. Y la frontera entre tú y el universo es mucho más fluida de lo que jamás imaginaste, si has llegado hasta aquí. ¿Entiendes por qué esta información no aparece en la educación tradicional, ni en conversaciones casuales? No porque haya una conspiración para ocultarla, sino porque las implicaciones son tan desestabilizadoras que la mayoría de la gente simplemente no puede integrarlas en su visión del mundo. Es más fácil ignorarlo, más fácil descartarlo como demasiado abstracto o demasiado filosófico, más fácil volver a tratar la realidad como sólida, separada y directa. Pero la física está resuelta. Los experimentos están replicados. Los premios Nobel están concedidos. Y lo que prueban cambia todo. Acabas de encontrar información que la mayoría de la gente nunca absorberá verdaderamente. Durante décadas, esto se limitó a revistas de física y conferencias especializadas. Al público en general nunca se le dio una explicación clara de lo que la mecánica cuántica realmente implica sobre la realidad. Ahora lo sabes. Cuando apoyas este canal a través de Supergracias, no solo estás pagando por un video, estás afirmando que entender la realidad importa, que vale la pena perseguir la verdad, incluso cuando desafías suposiciones cómodas. Eres parte de una comunidad que se niega a aceptar la versión simplificada de la física que se enseña en las escuelas. Queremos la historia real. La historia por la que Einstein luchó hasta su último aliento. La historia que ganó el premio Nobel por derrocar la realidad tal como la conocemos. Tu apoyo hace posibles estas exploraciones profundas. Así que aquí está lo que Einstein finalmente reveló, incluso a través de su resistencia. La realidad no es un escenario fijo en el que se desarrollan los acontecimientos. El universo es participativo. La observación no es la recepción pasiva de información. Da forma a lo que se vuelve real. Esto no significa que creas la realidad a través de desear. Eso es un malentendido. Pero sí significa que la relación entre la conciencia y la realidad física es mucho más profunda de lo que el materialismo admite. El entrelazamiento es real. La acción fantasmal a distancia es real. Einstein la utilizó como un argumento contra la mecánica cuántica, pensando que tal absurdo demostraba que la teoría era incompleta. En cambio, los experimentos demostraron que el entrelazamiento es una característica genuina de la realidad. El universo es no local. Todo está conectado. El tiempo tal como lo experimentas no es fundamental. El flujo del pasado al futuro es, como dijo Einstein, una ilusión persistentemente obstinada. Todos los momentos existen.
lo que esto significa para el libre albedrío, la causalidad y la identidad. Sigue siendo una de las preguntas filosóficas más profundas de nuestra época. Y el efecto observador está verificado experimentalmente. Cómo te involucras con la realidad influye en lo que la realidad se convierte, no a través de la magia o la intención solamente, sino a través de un mecanismo físico preciso que se ha medido repetidamente. Einstein no quería que nada de esto fuera verdad. Luchó contra ello con cada argumento que pudo construir. Y su lucha impulsó a la física a probar estas cosas con absoluta certeza experimental. La ironía más grande de la carrera de Einstein es esta. Al resistirse a la mecánica cuántica tan vigorosamente, al exigir pruebas y construir experimentos mentales como EPR, Einstein impulsó el desarrollo de los mismos experimentos que demostraron que estaba equivocado. Su obstinación hizo avanzar la ciencia. Su negativa a aceptar respuestas fáciles obligó a otros a encontrar respuestas definitivas. Pero al demostrar que Einstein estaba equivocado sobre las variables ocultas, la física reveló que tenía razón sobre lo extraño. La mecánica cuántica realmente implica cosas bizarras sobre la realidad, cosas que desafían toda intuición clásica y cosas que sugieren que el universo es mucho más misterioso de lo que cualquier visión materialista del mundo admite. Esto es lo que no te enseñaron. Esto es lo que Einstein descubrió y pasó 30 años intentando evadir. Esto es por lo que 3 científicos ganaron el premio Nobel. Y esto es lo que ahora entiendes. La pregunta no es si esto es verdad. Los experimentos han zanjado ese debate. La pregunta es, ¿qué haces con este conocimiento? ¿Cómo vives en un mundo donde la realidad es participativa? Donde el tiempo es una ilusión, donde todo está conectado a un nivel que trasciende el espacio. Einstein luchó con esto hasta su muerte. Nunca encontró paz con ello, pero siguió cuestionando, siguió buscando, se negó a aceptar explicaciones fáciles, incluso cuando lo hacían sentir incómodo. Ese cuestionamiento incesante podría ser su mayor legado. Ahora posees un conocimiento que la mayoría de la gente nunca encontrará o entenderá. El mundo sólido en el que creen ha sido experimentalmente refutado. Los objetos separados que piensan que existen están interconectados de maneras que desafían la localidad. El tiempo que fluye que experimentan es una ilusión persistente. Y el acto de observación en sí mismo da forma a lo que se vuelve real, de maneras que la ciencia ha medido. Pero la filosofía aún no ha procesado completamente. Este es el legado que Einstein nos dejó. No solo ecuaciones, no solo teorías, sino una pregunta fundamental sobre la existencia que permanece sin responder, incluso mientras los experimentos se acumulan. ¿Qué crees tú? ¿Crees que Einstein tenía razón al resistirse a la rareza cuántica durante 30 años? ¿O su derrota reveló algo esencial sobre cómo funciona realmente el universo? Comenta aquí abajo. Dime si crees que la realidad existe independientemente de la observación, o si el debate centenario entre Einstein y Bohr expuso algo mucho más extraño sobre la existencia misma. Leo cada comentario en las primeras 2 horas. Y las conversaciones aquí a menudo llegan más profundo que los videos mismos. La realidad no es lo que piensas. Y después de hoy, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera.